Bendiciones, 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 mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Bueno, en este día, en esta hora, venimos siempre agradeciéndole a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de vida que nos da y porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que en esta hora vamos a hablar y a meditar en la palabra del capítulo 8 de los Hechos, del versículo 26 en adelante. Y aquí podemos encontrar un tema que cuando nuestro Padre Dios guía, una vida es transformada. Que cuando nuestro Padre Celestial guía, una vida es transformada. Bueno, vamos a desarrollar este tema a través de la porción de Hechos, capítulo 8, del versículo 26 en adelante. Y vamos a leer los primeros versículos en donde comienza el relato de Felipe y un oficial de la reina de Saba, un eunuco. Así que vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, versículo 26 en adelante del capítulo 8 de Hechos, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candesa, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, papito lindo, te damos por un nuevo día que nos das, por una nueva oportunidad de venir delante de tu presencia y rogarte perdón, Señor, por cada uno de mis pecados, que seas tú, por favor, el que use mi mente, mi boca, mi corazón para poder hablar al respecto de esta porción que ahora, Señor, estamos leyendo. Así que desde ya, papito lindo, me deposito en el hueco de tu mano y que seas tú también, por favor, obrando en mi mente, en mi boca, en mi corazón, para que todo lo que yo diga pueda ser de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a mi propia sabiduría. Asimismo, Señor, quiero suplicarte que seas tú, por favor, el que puedas poner tu mano poderosa de sanidad sobre todos aquellos hermanos enfermos que ahora se encuentran, Señor, hospitalizados en sus casas o en cualquier parte donde estén, Señor, que seas tú, por favor, obrando, como el caso de mi hermano René Alejandro Centeno Chávez, por nuestra hermana Angélica Gómez, por nuestra hermana Tere Ábalos, por nuestra hermana María Pérez de Duarte, por nuestro hermano Monchis y su familia, por nuestra hermana Silvia Joana López, igualmente que por nuestro hermano Julio Santos y su familia, y a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en problemas, en situaciones difíciles, que seas tú, por favor, ayudándoles, Padre bendito, en esta hora, y que seas tú también fortaleciendo y poniendo manos poderosas de sanidad sobre los enfermos. Así que desde ya, papito lindo, pues los deposito en el hueco de tu mano y que seas tú, por favor, obrando, Señor, en sus necesidades y en cada situación. Asimismo, Padre, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y también, Señor, por cada una de las familias que representamos y que vivimos a lo ancho y a lo largo de nuestro país, El Salvador, igual por aquellos que viven fuera de nuestras fronteras patrias, que donde quiera que se encuentren, por favor, Señor, ayúdales a resolver sus problemas, ayúdales a tomar buenas decisiones, ayúdales a seguir, Señor, la buena dirección que tú nos das a través del Espíritu Santo y de tu palabra para nuestra vida espiritual. Así que desde ya, Señor, te ruego que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final,
En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como leíamos ya los primeros versículos, en donde vemos que nuestro Padre Celestial llama a un hombre. Felipe posiblemente estaba predicando en Jerusalén, posiblemente a muchas personas, pero viene y ahora lo escoge. ¿Para qué? Lo llama. ¿Para qué? Para que vaya donde una sola persona, y un camino en el desierto. Por eso aquí vemos que el propósito de nuestro Padre Celestial, que dirige a sus siervos para llevar el Evangelio a quien tiene que un corazón dispuesto. A veces se puede predicar quizás a multitudes, ¿verdad? O a muchas personas, pero quizás no encontramos a una persona dispuesta a escuchar y a recibir el mensaje del Evangelio. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo, que había un corazón dispuesto, porque después, vamos a decir, que después del gran avivamiento que hubo allá en Samaria, nuestro Padre sorprende a quién, a Felipe, y en lugar de mantenerlo predicando allí donde posiblemente había multitudes, lo envía a un camino del desierto. ¿Para qué? Para encontrarse con un solo hombre. Esto nos enseña que para nuestro Padre Celestial una sola alma tiene un valor inmenso. Así que por esa razón vemos cómo Felipe es llamado por nuestro Padre Celestial a través del poder del Espíritu Santo para que vaya a buscar a este hombre. Y aquí vemos pues que Felipe estaba siendo usado poderosamente, pero nuestro Padre lo llamó a dejar el éxito visible para cumplir otra misión. Es que mire, cuando estamos en las manos de nuestro Padre Celestial o en nuestro Señor Jesucristo, Él siempre nos va a tocar nuestras mentes, va a tocar nuestros corazones para que vayamos a cumplir una misión específica que Él quiere que se cumpla. Y por eso importante es obedecer al llamado, obedecer la palabra, obedecer la dirección del Espíritu Santo. Porque aquí vemos que Felipe no discutió ni preguntó por qué, sino que solamente obedeció. Esa es la importancia cuando nosotros estamos obedeciendo lo que nuestro Padre Celestial nos llama a hacer por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Entonces aquí vemos que Felipe, ¿qué hace? Obedeciendo al Espíritu Santo nada más, y luego se acercó a ¿dónde? Oye, cuando le dice que se acerque al carro, dice, un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo, prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va hacia la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Gaza, de Jerusalén a la ciudad de Gaza. Felipe obedeció. En el camino se encontró un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a nuestro Padre Celestial y ahora volvía a su país, y el oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Y cuando se le acerca a Felipe, ¿verdad? Entonces dice, el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate al carruaje y camina junto a él. Mire, me imagino que el carro no iba así a paso lento, sino que posiblemente iba a un paso de trote del caballo. Por lo tanto, Felipe tuvo que correr. Pero como aquí estamos viendo cómo obedecer la voz de nuestro Padre Celestial, porque primero, pues Dios le habla, Felipe obedece, y nuestro Padre Celestial le revela que el siguiente paso. Muchas veces queremos conocer todo el plan de Dios antes de obedecer. Sí, a veces queremos, ¿verdad? Algunos pensamos y decimos, es que si a mí no me habla, yo no voy. Muchos queremos oír la voz visible, la voz audible de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo para obedecer la palabra, pero eso nunca va a acontecer. ¿Por qué? Si bien es cierto, podemos tener sueños, tenemos tener aquí en nuestro corazón algo como que si nos estuvieran hablando, pero audiblemente esa voz nunca la vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque para eso tenemos la palabra.
Para eso está la guía del poder del Espíritu Santo, para que nosotros obedezcamos la palabra de nuestro Padre Celestial. Por eso, nuestro Padre normalmente revela que el siguiente paso para después de nuestra, después de qué, de la obediencia, cuando el hombre está dispuesto a obedecer, entonces le es revelado lo que tiene que hacer. La obediencia abre puertas y podemos ver que todavía nuestro Padre guía a sus hijos. El Espíritu Santo sigue hablando mediante la palabra y debemos aprender a obedecer aunque no entendamos todo. Eso es bien importante porque a veces, como repito, nosotros queremos que antes de obedecer el Señor nos diga todo. Claro, todo está escrito en la palabra y por lo tanto es ahí donde cada uno de nosotros podemos poner nuestro mejor empeño en leer la Biblia. Ahora bien, vemos del 30 en adelante, vamos a ver aquí que Dios prepara un corazón antes de enviar ¿qué? Su mensajero. ¿Por qué? Porque el etíope, el eunuco, iba leyendo el capítulo 53 de Isaías, donde habla del Mesías como llevado al matadero como que si fuera una oveja. Entonces por eso aquí comienza diciendo el 30. Felipe corrió para alcanzar, lo que decía en la otra versión, bueno, aquí en el 29 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo no? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Pasando el pasaje de la escritura que leía era, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, anunció que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la otra versión, Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Cuando ya estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? El oficial de Etiopía le respondió, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Dicho esto, el oficial invitó a Felipe a que subiera a su carruaje y se sentara a su lado. En ese momento, el oficial leía el pasaje que dice, fue llevado al matadero como se lleva a las ovejas para cortarles la lana. Como si fuera un cordero, él ni siquiera abrió su boca, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. No lo trataron con justicia, no llegó a tener hijos porque le quitaron la vida. El oficial preguntó a Felipe, dígame usted, por favor, ¿está hablando el profeta de él mismo o de otra persona? Entonces Felipe, partiendo de este pasaje de Isaías, le explicó las buenas noticias acerca de quién, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que este eunuco era un funcionario importante, era un hombre de autoridad, era un adorador de nuestro Padre Celestial y también lector bíblico, ¿verdad? Porque estaba leyendo el libro de Isaías, pero aún no conocía a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos aquí? Que estaba leyendo prácticamente el libro del capítulo 53 de Isaías, sin comprender su significado. Felipe le preguntó, ¿entiende lo que estás leyendo? El hombre responde humildemente y le dice, ¿verdad? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Sabe? Aquí hay algo bien importante. Muchos, en realidad, tenemos la oportunidad de leer la Biblia, pero a veces nos cuesta entender
Sin embargo, en alguna medida también rehusamos cuando alguien nos quiere explicar la palabra. ¿Por qué? Porque siempre estamos anteponiendo nuestro propio juicio. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, también puede dirigir nuestras mentes para que nosotros comprendamos o entendamos lo que estamos leyendo de la palabra. Por eso entonces viene Felipe y cuando le pregunta, ¿verdad? Cuando le habla, pues entonces Felipe comenzó que desde esa escritura y le anunció ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí podemos encontrar algo, que toda la Biblia apunta a quién, hacia nuestro Señor Jesucristo, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso en Isaías 53 se presenta que al Mesías como el siervo sufriente, porque eso es lo que demuestra ese capítulo 53 de Isaías, que Jesús es el siervo sufriente que estaba siendo anunciado desde el capítulo 53 de Isaías y en varias partes, o por no decirlo, de entre toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, todo apuntaba a ¿qué? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo decía un día que el personaje más importante de toda la Biblia es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es manifestado desde el Antiguo Testamento hasta llegar a su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por eso, Felipe no le habló de religión, no le habló de filosofía, no habló de tradiciones, sino que comenzó a predicarle de nuestro Señor Jesucristo, que de Él era el que habla, o que estaba hablando en ese momento, el capítulo 53 de Isaías. Por eso, hoy en día nuestra misión no es presentar una religión, sino a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, y ya lo he dicho y lo quiero volver a repetir, sin ánimo de ofender a nadie, pero ningún nombre de iglesia nos puede salvar. Ningún nombre de denominación nos puede salvar, sino que el único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo, que a través de toda la Biblia nosotros podemos aprender mucho acerca de Él. ¿Por qué? Porque podemos ver que hay muchas personas que pueden leer la Biblia, pero necesitan que alguien les explique el camino de la salvación, porque en realidad, mire, la Biblia tiene varias maneras de poderse interpretar. Bueno, algunos enseñan 7, otros enseñan 10, en fin, tanta doctrina que hay dentro de la misma Biblia, en donde, pero quizás la más principal, tal vez no sea la más principal, pero la que nosotros debemos de conocer adecuadamente es el plan de la salvación que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para todo el mundo. Comenzando desde nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es quien envía a nuestro Señor Jesucristo para que viniera a enseñar el Evangelio y el camino de la salvación. Por lo tanto, como decía, que a veces habemos muchos que podemos leer la Biblia, pero estamos lejos de Cristo y por eso necesitamos que alguien, en este caso pues, que también con la ayuda del poder del Espíritu Santo nosotros también podemos entender el plan de la salvación que nuestro Padre preparó y que a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él viene ahora y nos enseña. Por eso es bien importante y podemos entender en esta porción que estamos leyendo, que aquí un ángel del Señor, a través del poder del Espíritu Santo, le está hablando ¿a quién? A Felipe. O sea, que fíjense que aquí en Hechos de los Apóstoles, en este libro, aquí se demuestra quién es el Padre, quién es el Hijo y qué es lo que hace el poder del Espíritu Santo. O sea, que en el mismo libro de Hechos, que muchos lo toman para hacer una doctrina o una enseñanza, no de unidad, sino de una sola persona, aquí podemos ver que el mismo libro, Hechos de los Apóstoles, nos está enseñando quién es nuestro Padre, quién es Jesús, y quién es su Hijo, y qué hace el Espíritu Santo. O sea que podemos entender algo bien importante. Ahora, del versículo 36 en adelante, vamos a leer lo que dice la palabra. Dice,
En el camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial dijo, allí hay agua, ¿no podría usted bautizarme ahora? Y dice el 38. Entonces el oficial mandó parar el carruaje, bajó Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Mire, aquí hay podemos aprender algo más. Que cuando el corazón está dispuesto, todo lo que tiene que hacer mañana, siempre lo hace hoy. Todo lo hace para hoy. En este caso, el eunuco no recibió ninguna capacitación, como muchas veces ahora se puede ver en algunos lugares en donde dicen, no, es que para bautizarse usted necesita una capacitación, pero esa capacitación a veces dura meses. ¿Por qué? Porque no es de una semana, no es de 4 horas, sino quizás 1 o 2 horas, o por capítulos, o por versículos que quieren tomar de base para esto, hacen un seminario para eso. Pero en realidad aquí podemos ver claramente que nadie necesita una preparación intelectual para poder sumergirse a las aguas, sino que el deseo que hay en su corazón de poderlo hacer. ¿Por qué? Porque el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿hay algún impedimento para que yo sea bautizado? Entonces, lo primero que hizo el eunuco fue que creyó, creer, y después pidió ser bautizado. El bautismo no lo salvó, sino que el bautismo fue la evidencia pública de que ya había recibido ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando vemos que Felipe es llamado para que vaya por el desierto y se encuentre con este hombre, es porque nuestro Padre Celestial, a través del poder del Espíritu Santo, ya había preparado a este hombre. ¿Para qué? Para que pudiese recibir y conocer de Jesús, que Él era el Salvador. Entonces, el bautismo fue, como repito, la evidencia de fe, igual como lo hacemos ahora, en día. En muchos lugares, en muchas iglesias tienen un bautisterio, en otras iglesias que no lo tienen, van a un río, van a un lago, van a una poza, y ahí van todos los hermanos a celebrar que alguien se está bautizando. ¡Qué bueno! Porque el bautismo está significando, simboliza que yo he muerto con mi Señor Jesucristo al pecado, y que así como Él murió en la cruz del Calvario, así yo también he muerto al pecado y estoy reviviendo a una nueva vida espiritual. Eso es lo que simboliza el bautismo. No simboliza otra cosa más que yo estoy diciendo, he muerto al pecado, he muerto al mundo, he muerto a la tradición, he muerto a la costumbre, y ahora estoy resucitando para comenzar una nueva vida junto con mi Señor Jesucristo. Así lo podemos ver. Por eso es bien importante que nosotros entendamos algo, que no basta conocer el Evangelio, hay que responder a él. Y también podríamos decir, o lo que aprendemos aquí, que muchos conocen acerca de Jesús, pero pocos deciden obedecerlo. Entonces el Señor sigue llamando, oye, ¿qué? A dar un paso de fe, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo sepa de la Biblia, no es lo mismo que yo conozca cuántos libros tiene la Biblia y que no aprenda nada de lo que está escrito en ellos. Entonces no me sirve, ese conocimiento no me sirve y no me salva. Lo que me salva es la fe y la obediencia que yo tenga para con Él, para con mi Cristo. Entonces, por eso digo, es bien importante. Así que la salvación transforma la vida y produce ¿qué? Gozo, cuando un corazón está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Ahora vamos a leer los últimos 2 versículos. Pero cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y aunque el oficial no volvió a verlo, siguió su viaje muy contento. Lo dice en el versículo 49. Y en el 40 dice, más tarde Felipe apareció en la ciudad de Azoto y se dirigió a la ciudad de Cesarea, y en todos los pueblos por donde pasaba anunciaba las buenas noticias acerca de
nuestro Señor Jesucristo. Mire, qué importante. Entonces, ahora, después del bautismo, ¿qué pasa? Algo extraordinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo trasladó a otro lugar. Mire qué maravilloso. ¿Cómo no quisiéramos nosotros que así hiciera el Señor con cada uno de aquellos que predicamos la palabra, con cada uno de aquellos que decimos ser evangélicos, con cada uno de aquellos que decimos ser pues dirigentes de un ministerio? Qué bueno sería experimentar algo por el estilo. Sin embargo, recordemos que en el principio estos hombres fielmente habían ofrendado prácticamente sus vidas ya a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya sabía cómo iba a terminar cada uno de ellos. Por lo tanto, ahora el Espíritu Santo hace una obra maravillosa. ¿Por qué? Porque se lleva a Felipe y el eunuco siguió lleno de alegría. Es que el Evangelio, cuando reconoce que Jesús es tu Salvador personal, ¿sabes qué? En tu corazón hay alegría, en tu corazón hay gozo, en tu vida prácticamente está cambiando. Pero es importante darle oportunidad al Espíritu Santo y a la palabra para que esa transformación se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que el eunuco no volvió con tristeza y ya no volvió igual, y volvió que un hombre transformado. Por eso decíamos que cuando nosotros aceptamos la guía de nuestro Padre Celestial, va a haber que una vida transformada. O sea, que la transformación que usa nuestro Padre Celestial para nosotros que recibimos a Cristo es que obedezcamos la palabra, es que sigamos su mandamiento, es que busquemos prácticamente anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Felipe continuó anunciando el Evangelio en otras ciudades. ¿Hasta qué? Hasta llegar a Cesarea. O sea, que lo que aprendemos aquí, mis hermanos, es que el encuentro verdadero con Cristo llena el corazón de gozo, y que el Evangelio no termina cuando una persona cree, sino que la misión continúa. Porque posiblemente, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, hubieran dicho, bueno, que se vaya con él hasta Etiopía y que vaya a evangelizar allá. No, es que ahora estaba mandando un discípulo más. Y eso podemos encontrar. Y sabe que hoy en día nos estamos dando cuenta del efecto que ese mensaje tuvo sobre ese hombre. ¿Por qué? Porque hoy han aparecido regiones en Etiopía que practican el Evangelio y que son descendientes de Israel. O sea, que sí, esta misión era muy importante. Hasta hoy, delante de nosotros, si es que seguimos las noticias de Israel, nos damos cuenta cuando de Etiopía están regresando grupos enteros, no muy pocos, sino bastantes, ¿verdad? Grupos de 5,000, pero aparentemente hay una ciudad en un lugar remoto donde han estado practicando la ley de aquel entonces y que ahora pues se han convertido al Evangelio. Entonces, mire qué importante la decisión, o sea, qué importante cuando nosotros cumplimos el llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio se va a seguir predicando en cualquier lugar cuando en realidad un corazón está dispuesto. Así que el gozo verdadero nace ¿de qué? Del perdón. Ya les he dicho, yo me sentí feliz y contento cuando bajé de esa grada, porque yo sentía una alegría, algo que no puedo explicar, pero me sentía que venía en el aire. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi Señor Jesucristo me había perdonado, o que mi Padre Celestial me había perdonado. Por eso, el creyente nunca debe de dejar de servir. ¿Por qué? Porque siempre nuestro Padre tiene un nuevo lugar donde quiere usar a sus hijos. Así que aquí aprendemos algo bien importante, ¿verdad? Que son lecciones para nosotros. Que nuestro Padre dirige a quienes están dispuestos a obedecer, y que el Espíritu Santo prepara el corazón de las personas, y que toda la Escritura señala a nuestro Señor Jesucristo, y que la fe genuina produce obediencia. Y vemos cómo el Evangelio transforma vidas y la llena ¿de qué? De gozo, porque han reconocido que Jesús es su Salvador personal. Y después podemos ver
que nuestro Padre Celestial ama tanto a las multitudes como a una sola persona. O sea, es importante predicarle a un buen grupo de personas, pero a veces también es muy importante tener el encuentro con una sola persona y hablarle, como decimos, cara a cara. ¿Para qué? Para mostrarle cómo el Evangelio es la medicina para el pecado, ¿verdad? Y también lo podemos aplicar ahora a la iglesia. O preguntar, ¿verdad? ¿Estoy dispuesto a obedecer cuando Dios me llama? ¿Comparto el Evangelio cuando mi Padre me da la oportunidad? ¿Conozco las Escrituras para poder explicar quién es Jesús? ¿Mi vida refleja el gozo de haber sido salvo? O sea, ¿cómo nosotros nos comportamos? Y ahora también podríamos hacer la última pregunta. ¿Estoy disponible para servir donde mi Padre me envíe? Bueno, son preguntas que cada uno de nosotros nos podemos, ¿verdad?, contestar. Así que, mis queridos hermanos, pues en realidad esto es lo que nosotros podemos decir. O sea, que cuando nuestro Padre, podemos aprender algo, que si nuestro Padre que nuestro Padre no necesita grandes multitudes para hacer una gran obra. Una sola persona que escucha el Evangelio y entrega su vida a Cristo puede impactar generaciones eternas, lo que yo decía. Esto dio fruto y hoy se ha conocido en Israel de cómo desde Etiopía están llegando multitudes de etiopíes. ¿Por qué? Porque este mensaje que llevó el eunuco a ese lugar dio su fruto. Y ya mi padre ya lo sabía. Por eso generaciones enteras, así ocurrió con el eunuco etíope, quien regresó gozoso a su tierra, llevando que en su corazón el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, no nos quedemos callados a la salvación, no nos quedemos callados sin hablar de Cristo, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por esta palabra. Gracias por tu mensaje, gracias, Señor, por la enseñanza que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con todos aquellos que quizás tenemos un corazón dispuesto para poder seguir sirviéndote a ti, Señor, y para que nos puedas usar como esa punta de lanza para llevar el mensaje de salvación hasta donde tú quieres que lleguemos. Asimismo, Padre, te suplico que seas tú, por favor, obrando en la mente y en el corazón de todos aquellos que aún, de nuestros familiares, de nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo y de estudio, que aún no te han reconocido a ti como Salvador personal, que en esta hora, papito lindo, puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Mi familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da Cristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con todos aquellos que hemos creído en su nombre. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Un bendecido día para todos donde quiera que se encuentren.